Están viendo Periscopio Político con Carlos Murcia, una nueva emisión. En esta emisión de noticias abordaremos temas importantes como la designación de los ministros del Interior y de Hacienda, Rodrigo Lara y Miguel Gómez Martínez. Igualmente, hablaremos sobre la conformación de la coalición de gobierno y los partidos que se han declarado de gobierno. Después de que Abelardo de la Espriella ganara las elecciones presidenciales en Colombia, el ministro designado del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, empezó a conformar la bancada mayoritaria en el Congreso de la República. Para ello, ya ha sostenido reuniones con los distintos partidos políticos. Nosotros consideramos que en una democracia la rama ejecutiva debe contar con una mayoría parlamentaria sólida, seria y robusta. En segundo lugar, esa mayoría parlamentaria es necesaria para tener capacidad de hacer. Un gobierno que no cuenta con esa mayoría no puede concretar ni realizar las promesas de campaña que le hizo al pueblo colombiano. Y en tercer lugar, lo importante en esta conformación son las reglas, básicamente sobre las cuales se va a construir esa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. A escasos días de la instalación del nuevo Congreso y en momentos en que las colectividades políticas empiezan a definir las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, el ministro explicó. Bueno, nosotros somos respetuosos de la autonomía del Congreso de la República y somos respetuosos de las decisiones que tomen los partidos. La invitación que nosotros hacemos es a que lleguen personas con capacidad de liderazgo y al mismo tiempo con representatividad. Y frente a la petición del excandidato presidencial Iván Cepeda de desconocer la autoridad del presidente electo si no renuncia a la ciudadanía estadounidense y el llamado de una desobediencia civil, el jefe de la cartera del Interior sostuvo. Mire, yo invito a los colombianos a que no se dejen engañar con eufemismos. Aquí no estamos hablando de desobediencia civil pacífica. Estamos hablando de una lógica de desconocimiento del resultado democrático que los colombianos dictaron en las urnas. Estamos hablando de bloqueos y de violencia en las calles. Eso es lo que está proponiendo un proyecto de naturaleza comunista que cree en la combinación de formas de lucha. Nosotros hemos sido muy claros. Nosotros respetamos y haremos respetar la expresión democrática de la oposición. No vamos a permitir bloqueos de vías, bloqueos de carreteras, violencia ni nada que perturbe la vida tranquila y pacífica de los colombianos. Esa advertencia es clara y aquí no vacilaremos para hacer respetar la ley y la Constitución en todo el territorio nacional. Y otro de los ministros designados, el de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, llega a la cartera con grandes retos para enderezar el rumbo de la economía. La tarea no es fácil porque de entrada tiene que lidiar con la enorme deuda y con el gasto desbocado de la actual administración y sobre cómo va a tapar el hueco fiscal y convencer a los inversionistas para que regresen al país. A ver, llego con un sentido de responsabilidad muy grande. Tenemos 4 desequilibrios importantes que tenemos que enfrentar en el muy corto plazo. El primero, como usted lo menciona, es el tema fiscal, un déficit que estimamos está alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. El segundo tema es la deuda, un crecimiento explosivo del nivel de nuestra deuda que está hoy por encima de 1.200 billones de pesos. El tema de la crisis energética, el riesgo de que el país entre en un periodo de apagón. Y un tema del que se habla poco, pero que es también trascendental, que es el estancamiento de nuestro comercio exterior. El país acumula un segundo déficit, no solo el fiscal, sino el comercial, por 16.400 millones de dólares el año pasado, el más alto de nuestra historia. Nunca es fácil recortar, ¿no? Es muy fácil gastar, es muy difícil ahorrar. Lo primero que vamos a hacer es un decreto de congelamiento real del gasto público. El gobierno actual emitió un decreto de congelamiento del gasto, pero realmente pues no lo está cumpliendo. Lo que sabemos es que están contratando y comprometiendo todos los recursos hasta el último día de la administración. Lo primero es congelar el gasto, hay que frenar el abuso del gasto que le ha hecho tanto daño a la economía. El segundo es revisar
el espacio que queda en el presupuesto del año 2026. Hay muchas partidas que no se van a ejecutar porque el gobierno pues ha sido en eso muy poco eficiente y ahí hay otro espacio para hacer recortes importantes. Y necesitamos ponernos a trabajar en reperfilar la deuda, que no es renegociar la deuda. Reperfilarla es buscar cambiar algunos de los vencimientos que tenemos para generar un espacio en materia del servicio de la deuda, que es algo que también tenemos que hacer muy rápidamente. El ministro designado Miguel Gómez Martínez también habló sobre el salario mínimo. El salario mínimo hay que proteger el poder de compra, pero uno no puede subir como lo hizo este gobierno el salario 4 veces por encima de la inflación y creer que eso no va a tener consecuencias en el mediano plazo. Se aumentan los costos de la economía, se baja la rentabilidad de la economía y sobre todo el aumento del salario mínimo tiene que estar ligado a la productividad. Si uno produce más, pues puede pagar mejores salarios, pero si produce menos, subir los salarios lo único que hace es debilitar la capacidad productiva. Entonces, en ese orden de ideas, lo importante es, claro, proteger el poder de compra, pero los ingresos, los salarios tienen que tener una lógica. Si subir los salarios sacara a los países de la pobreza, hace años que la pobreza no existiría. Si fuera así de fácil, pues ya lo habríamos hecho. Todo el mundo sabe que una mala política salarial termina aumentando la inflación y se va comiendo gradualmente la ganancia del salario rápidamente, se la van comiendo los mayores precios. Las amas de casa lo saben muy claramente, que van al mercado y cada vez las cosas son más caras. Ellos sí son conscientes del efecto negativo de la inflación. Igualmente, habló sobre lo que va a pasar con los inversionistas extranjeros. Creo que la reforma tributaria enfocada en favor de las empresas va a ayudar, pero también estamos pensando en un proyecto de ley para atraer inversión extranjera, para que muchos capitales de colombianos que se fueron del país regresen, para que ese dinero que se fue del país atemorizado por la presión fiscal regrese a Colombia. Yo creo que ese es un objetivo que tenemos que emprender apenas lleguemos el 7 de agosto, que es diseñar toda una estrategia para que Colombia vuelva a ser atractiva a los ojos de los inversionistas. El gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella deberá trabajar a fondo para crear una coalición mayoritaria y sacar los proyectos adelante en el Congreso de la República. Así lo expresó el senador del Centro Democrático, Honorio Enríquez, quien aspira a presidir el Senado de la República a partir del 20 de julio. En primera instancia, el congresista le dijo a Periscopio Político sobre el Congreso que encontrará el presidente electo. Es un Congreso renovado de una gran mayoría, que es un Congreso donde la que uno supone será la oposición, que es la que representa a Gustavo Petro y Iván Cepeda, es fuerte, tienen un número importante, por lo menos mira ustedes, senadores, 25, más las coaliciones que ellos tienen, les están dando alrededor de unos 36, 37 senadores. Eso quiere decir que el gobierno tiene que emplearse a fondo con mucha disciplina. Yo le puedo hablar por nosotros, por el Centro Democrático. Nosotros ya nos declaramos como partido de gobierno. Eso implica que vamos a apoyar las iniciativas del gobierno, las que consideremos sean las mejores para los colombianos. Y en ese sentido, seguiremos trabajando por el país, por la patria, por la democracia. Senador, ¿y el presidente electo tendrá una coalición mayoritaria? Yo lo puedo hablar por el Centro Democrático. Nosotros ya nos declaramos de gobierno en el sentido de ayudar con las iniciativas desde el Congreso de la República. Esto no es una coalición ni burocrática, ni de cargos, ni de representación. Es por responsabilidad con la nación colombiana y actuando de manera coherente con lo que han sido los principios y los postulados de nuestro partido. En ese sentido, nosotros vamos a orar y somos responsables y ya corresponde obviamente al gobierno consolidar o no sus mayorías. Entonces, la bancada del Centro Democrático, todos los congresistas, en días pasados ya lo expresamos,
bajo los lineamientos del presidente Álvaro Uribe Vélez, que es el presidente fundador del partido, nos expresamos y manifestamos lo que yo le estoy comentando. La bancada de los 47 congresistas del Centro Democrático se declara partido de gobierno y expresamos la voluntad para iniciar un trabajo conjunto sobre las iniciativas legislativas orientadas a recuperar lo que le manifesté, que es la seguridad, la economía fraterna, impulsar el crecimiento económico de la nación y generar oportunidades para todos los colombianos. ¿Y cuáles son los proyectos que se avecinan? Como le dije, vamos a presentar iniciativas importantes, vamos a seguir insistiendo en que hay que rescatar el sistema de salud, vamos a insistir en temas de seguridad. Nosotros creemos que es fundamental sanear las finanzas públicas, hay que crear condiciones de crecimiento y oportunidades para los colombianos, hay que superar la crisis del sector minero, consideramos que hay que reformar la JEP. Por último, senador, tengo entendido que usted aspirará a la presidencia del Senado. Lo que nos corresponde es sentarnos los compromisarios, definir quién inician en una y en otra cámara. Acuérdese que históricamente los partidos mayoritarios son los que abren en una o en otra cámara. El Centro Democrático, de los partidos que se vislumbran y de los que ya han manifestado como nosotros de gobierno, somos el que tenemos aritméticamente el mayor número de senadores en el caso del Senado. Entonces, en esa lógica y en esa dinámica, nosotros vamos a plantear el que el Centro Democrático presida el Senado de la República de los colombianos. Los nombres ya eso lo miraremos al interior de la bancada, Carlitos, y quién no le gustaría ser presidente del Senado de la República y más con este gobierno inicial. Otra de las colectividades que se declararon coalición de gobierno fue el partido Cambio Radical. Sobre el tema habla Enrique Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical. Ya los compromisarios de los partidos liberal, Centro Democrático, liberales, conservadores, ya han venido conformando diálogos y organizando la instalación del Congreso del próximo 20 de julio. Y yo veo factible que tanto en Senado como Cámara hayan mayorías a favor del gobierno para poder tramitar una agenda legislativa que nos ayude en la reconstrucción de lo que este gobierno nefasto le deja a los colombianos. Que es una obligación constitucional, que los partidos deben declararse partidos de gobierno, partidos de oposición o partidos independientes. Cambio Radical acompañó la elección del doctor Abelardo de la Espriella y hoy con mucha satisfacción ha declarado su bancada en el Congreso ser partido de gobierno. Estas fueron las noticias más importantes en esta emisión del noticiero Periscopio Político y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y a mi cuenta de TikTok.